me llamo Isabel y tengo 45 años. Trabajo como enfermera en una clínica privada en La Coruña. En ese lugar todo está limpio, hay mucha luz y casi no se percibe la presencia de enfermedades. Por las mañanas suelo escuchar las noticias. Pero ese domingo, en vez de oír las voces habituales de la radio, vi un mensaje de Lara en la pantalla. Decía que él no tenía a dónde ir y que no estaba enfadado. Estaba perdido. Quizás yo podría hacer algo. En su momento, Lara y yo éramos cercanas. Teníamos buena relación y nos ayudábamos. Ella fue novia de Leo, que es el hijo de Michele. Mi esposo. Leo no es hijo biológico de Michele, pero él siempre lo cuidó desde que era adolescente. Ahora Leo tiene 25 años. La diferencia de 13 años entre Michele y yo nunca nos pareció un obstáculo. Más bien era un puente. Que sabíamos cómo cruzar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese camino se hizo más angosto. Leí el mensaje varias veces. No contenía ninguna exigencia. Lara, que ya no tenía responsabilidad directa sobre Leo, me había entregado algo frágil. Sabía que no tenía obligación de actuar. Pero antes de pensarlo demasiado, escribí que podía venir. Leo llegó sin avisar. No me abrazó ni me miró directamente. Llevaba una mochila, una bolsa de plástico y el olor del camino. No era olor a gasolina como el de su padre, sino a jabón barato de hotel. Dijo gracias, como si quisiera explicar algo pero no se sintiera con derecho a hacerlo. Habló en voz muy baja. No era por miedo. Parecía estar agotado por dentro. Yo solo asentí, como si ya hubiéramos acordado que eso sucedería. Lo llevé a una habitación que no visitaba desde hacía mucho. Allí antes había cajas con telas, revistas, tijeras viejas. Ahora había una cama, una lámpara y una colcha sencilla. Desde la puerta le dije que me avisara si necesitaba algo. Él respondió que estaba bien. Sin mirarme, volví a la cocina. La tetera todavía silbaba. La quité del fuego y me quedé un momento mirando por la ventana. La luz ya cruzaba el horizonte. No había nada dramático. Solo un cambio que se llevaba algo consigo. Michele estaba en Francia por trabajo. Es camionero en una empresa de logística. Había llamado el día anterior. Habló de su carga, de un atasco, de una cafetería en Burdeos. Sonaba tranquilo. No le conté nada sobre Leo. Tal vez porque todavía no sentía que necesitara explicaciones. Esa noche oí cómo se abría una puerta. No me asusté ni me levanté. Solo lo noté. Él no dormía. Y yo ya no estaba sola en la casa. A la mañana siguiente preparé 2 tazas de café. Leo llegó a la cocina con una camiseta gris que parecía llevar siempre. Se sentó en silencio. Tomó la taza como si fuera algo rutinario. Bebimos café sin hablar. No había tensión, pero tampoco cercanía. Era como si apenas comenzáramos a sentir el peso de algo nuevo. No tenía un plan. Pero presentía que esto no era solo una convivencia temporal. Parecía un límite para mí, para él, para esta casa donde hacía mucho no ocurría nada distinto, y aunque no dijimos mucho, entendí que Leo no solo había llegado. También había traído algo de vuelta a este lugar. Era algo difícil de explicar, pero real. La habitación que ahora ocupaba Leo antes era donde guardaba rollos de tela. Solía soñar con coser. Tenía patrones y retazos que traía del mercadillo, con la esperanza de usarlos algún día. En los últimos años ese espacio se convirtió en un depósito de cosas que no servían, pero que tampoco quería tirar. Ahora. Allí vivía Leo, con pocas pertenencias y un silencio que parecía haber traído como si fuera un regalo para quien lo recibe. Los primeros días fueron parecidos. No por monotonía. Había una cautela tensa. Ambos evitábamos cruzar la línea que separa el respeto de la intromisión. Hablábamos sobre cosas pequeñas. El baño que necesitaba arreglo, el tipo de cacao que preferíamos, los cojines del sofá que ya estaban viejos. En su voz no había ironía. En la mía no había intento de acercamiento. Era como si rodeáramos lo importante sin tocarlo. Me sorprendía lo natural que era para él el silencio.
En la mayoría de las personas, el silencio es una defensa. En Leo, parecía una costumbre. No evitaba los temas. Solo hablaba cuando creía que había algo que decir. Me sorprendí observándolo, no con preocupación, sino con una curiosidad que no sabía de dónde venía. Cada noche se sentaba en la sala con auriculares. Miraba por la ventana, aunque ya estuviera oscuro. No encendía la luz. A veces, al pasar, escuchaba fragmentos de sonido. Eran voces de hombres. No era música ni radio. Pensé que podían ser grabaciones, algo que necesitaba volver a oír, no por lo que decían, sino porque necesitaba sentir que alguien hablaba, no me entrometía. Pero cada vez que pasaba cerca, sentía el impulso de sentarme a su lado. No para preguntar. Solo para acompañarlo. Si él me preguntaba por qué, no sabría qué responder. A veces, estar con alguien no es una decisión, es una necesidad. Al tercer día le dejé una manzana y una nota en la mesa. Le decía que llegaría tarde por una cirugía y que había comida en el refrigerador. No respondió. Pero el plato estaba vacío y la cacerola, limpia. Fue un gesto simple, pero lo tomé como una señal de confianza. No porque dijera nada, sino porque no lo rechazó. Esa noche, al acostarme, lo oí caminar por el pasillo. Sus pasos no eran lentos ni cuidadosos. Eran los de alguien que sabía moverse sin llamar la atención. Me recordó a los primeros años. Con Michele. Entonces yo también caminaba en silencio para no despertarlo. Ahora nadie se despierta, ni siquiera con los portazos. Leo no ocupó el espacio por completo. Pero se volvió parte del ambiente. Su presencia no molestaba. Tampoco era indiferente. Me hacía sentir que algo importante estaba por decirse. Unos días después, Inma llegó al patio. Es mi amiga más cercana. Nunca pierde tiempo en formalidades. Siempre dice lo que piensa, sin decoraciones. Traía un vestido floreado que había cosido ella misma. Estaba orgullosa, aunque yo sabía que lo mostraba más por ella que por mí. Cuando vio a Leo, que en ese momento regaba las plantas con atención, se quedó mirando un instante. Apretó los labios. Era su gesto típico cuando algo no encaja, dijo. Que parecía normal, pero que en los hombros llevaba el gesto de alguien que acababa de perder una pelea. No lo dijo como una metáfora. Era más bien un diagnóstico. No le respondí. Con Inma no tenía sentido discutir en esos momentos. Ella ve más allá de lo visible. Esa noche me quedé sentada mucho tiempo en la cocina. Retrasaba el momento de entrar en la sala. Cuando por fin lo hice, él estaba en el suelo, con una taza entre las manos. Miraba hacia la ventana. Afuera parpadeaba la luz de un faro, entonces lo vi como alguien que ya había vivido algo profundo. Algo que yo probablemente nunca entendería. Me quedé en la puerta sin saber si decir algo. Pero fue él quien habló. Su voz era tranquila, dijo que todo era demasiado tranquilo en esa casa y que si era así a propósito. No respondí enseguida. No era una pregunta casual. Quería saber cómo era mi vida realmente. Y aunque quise decir algo razonable, no pude. Porque yo tampoco sabía si esa calma era algo que había elegido o algo a lo que me había acostumbrado. Sin notarlo, nos quedamos en silencio un rato. No era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo ocurre cuando dos personas empiezan a confiar, aunque no se conozcan bien. No necesitábamos palabras. Ambos entendimos que alguno de los dos necesitaba esa presencia. Ese día, hacia la tarde, empezó a llover de repente, no una lluvia fuerte y furiosa que arranca las cortinas de las ventanas, sino una llovizna constante, obstinada, empapada hasta los huesos, que arrastra a la ciudad a su ritmo lento. Justo. Estaba colgando la ropa cuando las nubes desgarraron el cielo y, sin haber alcanzado a salvar ni la mitad, noté que Leo ya había salido al patio con una palangana en las manos, empezando a quitar las sábanas y camisas con la misma concentración con la que otros preparan platos complejos o ensamblan modelos de barcos en miniatura. Ambos terminamos empapados, y no fue de esas situaciones que la gente describe como incómodas, al contrario, reíamos, sin ocultar el rostro, como niños a quienes por primera vez se les permite no tener miedo de mojarse, en la cocina.
donde aún olía al calor del horno, nos sentamos junto a la tetera que calentaba el agua, envueltos en grandes toallas, parecidos a dos fugitivos de una película absurda, en la que los protagonistas aún no saben cómo acabará todo. Serví el té sin preguntar si le gustaba con limón, simplemente lo añadí, porque me pareció, por alguna razón, que sería adecuado. Bebíamos despacio, en silencio, hasta que él lo rompió, no en voz alta, ni con seguridad, más bien como si pensara en voz alta algo que llevaba mucho tiempo rondándole por la cabeza. Con Lara no discutimos, comenzó, sujetando la taza con ambas manos, como si temiera que se le cayera. Solo que ella veía en mí a alguien que yo aún no había llegado a ser. Y en algún momento me cansé de fingir que ya era quien ella quería que fuera. Estas palabras no sonaban a reproche, más bien a un intento de explicar algo que no necesitaba justificación. No supe qué responder de inmediato, pero sentí que mi respuesta no debía ser inteligente, sino sincera. Michele ve en mi estabilidad, dije sin mirarlo, enfocándome en los reflejos de la tetera. Pero últimamente no estoy segura de si realmente la sostengo o solo me aferro a una escenografía de cartón. No dijo nada. Permanecimos sentados, mirando la lluvia resbalar por el vidrio en pesadas franjas, y cada gota parecía un viejo recuerdo que volvía a rozar nuestro presente. En ese silencio no había tensión, ni medias tintas, ni contención fingida, era un silencio que a veces sienten dos personas cuando se ven por primera vez tal como son. Después del té, él limpió la cocina, sin preguntar dónde iba cada cosa y sin darle importancia. Yo lo observaba desde el pasillo, desde la misma habitación donde hasta hace poco yacían retazos viejos y revistas de costura. En sus movimientos no había prisa ni demostración, todo lo que hacía parecía parte de un movimiento más profundo, que yo apenas empezaba a percibir, pero aún no sabía cómo nombrar. Esa noche no fue un punto de quiebre, ni algo excepcional. Pero desde ella comenzó un cambio interno que ya no podía detenerse, no porque hubiera ocurrido algo especial, sino porque por fin dejamos de fingir calma, y simplemente estábamos allí, juntos, sin máscaras y sin necesidad de demostrar nada. A la mañana siguiente, incluso antes de que pudiera tomar mi primer café, noté en la mesa del salón unos papeles, nada llamativo ni deliberadamente dejado a la vista. Más bien puestos con prisa, como lo hacen quienes no están acostumbrados a compartir sus planes, pero dejan sin querer pruebas de pensamientos que los rondan desde hace tiempo. No tenía intención de fisgonear, pero mis ojos se detuvieron. En un título impreso en negrita, curso para cuidadores de personas mayores. No era un folleto publicitario ni una hoja de propaganda, más bien una fotocopia con los bordes amarillentos y una lista de requisitos que recordaban las fichas médicas que reviso a diario en la clínica. No buscaba ninguna revelación ni intentaba averiguar nada en secreto, pero el documento estaba allí, a la vista, y por más que quisiera, ya no podía apartar la mirada. Unos minutos después, Leo entró en la cocina, donde yo seguía sin tocar el café, y al ver los papeles que había dejado a un lado de la mesa, no mostró sorpresa, ni en su rostro, ni en sus gestos, ni en ningún intento de ocultar o explicar algo de antemano. ¿Es tu elección?, pregunté casi en susurro, no por miedo a la respuesta, sino porque intuía que podía ser mucho más seria de lo que esperaba. Él no me miró directamente, sino un poco hacia la ventana, donde el sol apenas se filtraba entre las nubes, y respondió con una tranquilidad que sonó como si hubiera esperado esta conversación desde hacía tiempo y ya lo tuviera todo decidido para sí mismo. No es algo vergonzoso, dijo, y en esas palabras no había excusas, solo una seguridad firme, la que aparece cuando alguien ha atravesado un conflicto interior y ha salido de él cansado, pero honesto. La gente cree que la vergüenza es debilidad, pero en realidad solo es fingir ser alguien distinto, para que no te desprecien. Guardé silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque dentro de mí algo se estaba desplazando. Como si el paisaje habitual que veía desde la ventana hubiera cambiado de contorno, y ya no pudiera decir dónde empezaba lo conocido y dónde lo nuevo. Esas palabras tocaron una parte de mí que llevaba mucho sin mover, quizás esa parte que durante años se había acostumbrado a vivir según expectativas, no las mías, sino las ajenas, de Michele, de los colegas, de los vecinos, de mi madre, que aún llama para preguntar si todo está tranquilo. Miré a Leo y comprendí que esta idea no era una huida, ni un compromiso, ni un acto de desesperación, sino una decisión que quizás tomó precisamente porque estaba cansado de huir de sí mismo. Y en ese instante sentí que él estaba mucho más cerca de mí de lo que quería admitir, no por edad, no por circunstancias, sino por esa honestidad interna que yo hacía tiempo había adormecido, fingiendo que todo estaba bajo control. No quería seguir hablando,
no porque no hubiera más que decir, sino porque a veces el silencio significa más que cualquier palabra. Él salió de la cocina sin esperar aprobación, y probablemente fue eso lo que más me conmovió. Su elección no pedía justificación, no buscaba elogios, y por eso mismo era verdadera. Por la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, nos encontramos. De nuevo en la cocina, cada uno ocupado con lo suyo. Yo lavaba los platos después de la cena, Leo miraba algo en el teléfono, pero sin atención, más bien de forma mecánica, como suele ocurrir cuando la mente está cansada y los dedos aún se aferran a la costumbre de sostener algo en las manos. En la habitación no había luz brillante, solo una lámpara de mesa en el alféizar lanzaba un resplandor suave y amarillento, que hacía que todo se viera un poco más cálido, un poco más lento, un poco más real. Sentí su mirada posarse en mis manos, y sin volverme, supe que estaba mirando mi anillo, el de matrimonio, viejo, un poco rayado, algo gastado, pero aún en mi dedo, a pesar de los años, los cambios de ánimo, los silencios, las idas y vueltas, que no se nombran pero con el tiempo se convierten en sombras sobre las cosas más cotidianas. No preguntó directamente, no hubo sorpresa ni ironía en su voz, solo una pregunta tranquila, casi habitual, que sin embargo cortó el espacio entre nosotros con más precisión que cualquier confesión. ¿Alguna vez te lo quitaste? No me giré, porque entendí que la pregunta no requería contacto visual, y respondí simplemente, en voz baja pero firme, no. Ni siquiera cuando debería. En esa frase no había desafío, ni orgullo, solo cansancio y costumbre de dejar algo intacto incluso cuando todo lo demás cambia. Guardamos silencio unos segundos más, hasta que él volvió a hablar, esta vez despacio, casi pesando cada palabra, como si las eligiera con cuidado para no herir, pero tampoco ocultar lo que llevaba tiempo gestándose en su interior. Mi padre es un buen hombre, pero a veces demasiado severo y ausente. En su voz no había dolor, ni reproche, era una afirmación, como un hecho que por fin había tomado forma para ser dicho en voz alta. Y aunque ya había oído cosas parecidas antes, de Michele, de Lara, incluso del mismo Leo, de pasada, ahora esas palabras sonaron diferentes. Quise responder algo, pero en mi cabeza no había nada que no sonara banal o como defensa de alguien que hace tiempo aprendió a vivir sin explicar porque le resulta más fácil estar lejos que cerca. Miré a Leo, su mirada era serena, atenta, sin presión, pero con esa sinceridad que no deja espacio para la mentira. No pedía respuesta, no esperaba explicaciones, solo permitía que ese silencio existiera, que nos envolviera a ambos sin romperlo con palabras que, en cualquier caso, no cambiarían nada. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me miraba, no como a una función, no como al fondo de otra vida, sino como a una persona independiente, cansada, indecisa, pero auténtica. Y ese silencio entre nosotros se mantuvo unos minutos después de que la conversación terminara, como si no quisiera desaparecer, porque nos era necesario a ambos, como un recordatorio de que, a veces, lo más importante se dice sin decir una sola palabra. Tarde en la noche, me desperté no por algún ruido, sino por una tensión interior que, aunque no podía nombrarla con precisión, era tan real que me obligó a salir a la cocina sin encender la luz, tanteando el camino en la penumbra, como lo hacen quienes conocen bien su casa, pero de pronto la sienten distinta. En la mesa había una taza de café a medio tomar, todavía un poco tibia. Alguien había estado allí hace poco, y supe al instante quién, aunque no se oía ni un solo sonido. Ya me estaba volviendo hacia la puerta cuando él apareció. No de repente, no de forma intencionada, simplemente se detuvo en el umbral, como si supiera que yo estaba allí, o él mismo estuviera buscando ese encuentro. Su silueta se dibujaba con la luz tenue que entraba desde la ventana, y en ese silencio entre nosotros no había nada amenazante ni inesperado, solo una presencia casi tangible que lo cambiaba todo, incluso si aún no sabíamos qué exactamente. Me voy por la mañana, dijo en voz baja, como si temiera romper el frágil estado en el que ambos nos encontrábamos. No me quedaré más tiempo. Su voz era serena, sin dramatismo ni expectativa de respuesta, pero al mismo tiempo sentí que no solo informaba de una decisión, sino que su frase contenía una pregunta que no se atrevía a formular. Me quedé quieta, apretando el borde de mi camisa entre los dedos, y aunque no sabía con claridad qué quería decir, sentí que debía darle una respuesta, aunque fuera solo con la mirada. No tienes por qué. Empecé a decir, pero no terminé la frase, porque entendí que cualquier final le restaría verdad. ¿Y tú, tienes algo más que decir?, preguntó él, y esas palabras me detuvieron. No respondí, no porque no supiera qué decir.
sino porque la respuesta era demasiado compleja para caber en una sola frase. En esa pausa entre las palabras y el silencio, él dio un paso hacia adelante, no de forma brusca, ni con decisión, más bien con esa cautela de quien teme no al rechazo, sino a romper algo que aún ni siquiera ha comenzado, cuando se detuvo. Muy cerca, vi en sus ojos no deseo, ni determinación, sino una pregunta casi dolorosa: ¿tengo derecho a dar este paso si no sé a dónde lleva? No me aparté. No porque estuviera preparada para algo, sino porque algo dentro de mí ya no quería aferrarse a esa estabilidad que hacía tiempo había perdido el sentido. Sus labios encontraron los míos, no con pasión, no con urgencia, sino como sucede entre personas que han llevado mucho tiempo una parte de la verdad dentro, pero no sabían cómo expresarla. En ese beso no hubo triunfo ni culpa, solo algo profundo, callado, casi tierno, que surgía en la frontera entre él, todavía no. Y él, ya no. Cuando se separó, no dijimos nada más. Me quedé junto a la mesa, percibiendo en el aire el mismo olor de aquella noche de lluvia, cuando tomábamos té en silencio. Ese momento no fue una traición ni un comienzo. Fue una verdad, no de las que uno quiere oír, sino de las que ya no pueden ignorarse. La mañana comenzó más temprano de lo habitual, aunque el despertador aún no había sonado y la calle seguía en silencio, como solo lo está en esas horas en que la ciudad aún no ha despertado del todo. Bajé a la cocina casi de puntillas, esperando encontrar alguna sombra de su presencia, pero solo vi una taza con café a medio beber, todavía un poco tibia, y el mantel limpio, cuidadosamente extendido, que había planchado la semana anterior. Cuando buscaba pequeñas tareas para no pensar en cosas más grandes, Leo se había ido. No dejó una nota, no llamó, no cerró la puerta con fuerza. Su ausencia no golpeaba las sienes, no cortaba el pecho, pero se sentía en cada rincón de la casa, como si algo hubiera cambiado silenciosamente de lugar y ahora todo estuviera levemente distinto, aunque en apariencia nada hubiese cambiado. Me quedé junto a la ventana, mirando el callejón que pasa junto a nuestra casa, y no vi su silueta ni huellas, pero estaba segura de que se había marchado por ahí, sin maleta, sin prisa, como se van los que no quieren explicar nada, porque ya lo han dicho todo, incluso sin palabras. No busqué en su partida ninguna ofensa, porque él nunca prometió quedarse, nunca juró, nunca dijo que lo haría. Y aún así, su silencio dejó algo más profundo que cualquier despedida. Unas horas después sonó el teléfono, y como en un sueño, apreté el botón de contestar. La voz de Michelle era la de siempre, un poco ronca tras la carretera, tranquila, con notas de cansancio pero sin preocupación. Llego en 2 días, dijo, como si regresara de unas cortas vacaciones. Y no de otro viaje de varios días a través del continente. ¿Todo bien? Te espero, respondí automáticamente, como si fuera lo más lógico que puede decir una esposa acostumbrada al ritmo de vino. Se fue, a una vida con maletas siempre cerca, a palabras que no cargan emoción detrás. Cuando colgué, sentí que esa respuesta ya no sonaba como una formalidad habitual. No era verdad, pero tampoco era del todo mentira. Quedaba suspendida en el aire, como esas frases que uno dice para evitar una conversación real, y que con el tiempo pesan más que aquellas pronunciadas con convicción. Esta vez, te espero, no significaba la espera de alguien a quien se echa de menos, sino más bien un mensaje a mí misma, que aún puedo sostener este equilibrio, entre la comodidad y la verdad. Entre la estabilidad y el sentimiento vivo, entre el rol y la esencia. En casa reinaba el silencio, pero ese silencio no curaba ni consolaba, solo recordaba que Leo ya no estaba, que había estado, y había dejado algo muy personal, no un objeto. No un recuerdo, sino un estado, que ya no se podía expulsar ni olvidar. Y con esa ausencia no me quedé ni desorientada, ni vacía, sino como un poco más a solas conmigo misma, más de lo que estaba acostumbrada últimamente. Cuando Michelle volvió, ya era tarde el domingo por la tarde, y el sol se deslizaba lentamente tras los tejados de las casas vecinas, proyectando sombras largas sobre el suelo del pasillo por donde él pasó con 2 bolsas, el olor del camino y el sordo golpeteo de sus botas pesadas, que siempre reconocía antes de que abriera la puerta. Como siempre, trajo regalos: una botella de vino italiano, un tarro de alcachofas en conserva, un set de jabones de gasolinera, y, como de paso, una pequeña cajita con unos pendientes de cobre que le recordaron a mí, aunque nunca he usado cobre ni me han interesado mucho las joyas. Hablaba mucho, con energía, sin detenerse en los detalles, como si temiera perder el ritmo, como si sus historias sobre colas en la frontera, el camión averiado y el café en Luxemburgo fueran el único hilo que pudiera unirnos de nuevo, aunque solo fuera en la superficie.
Yo escuchaba, asentía, sonreía de vez en cuando, y al mismo tiempo sentía como cada palabra caía al fondo, sin tocar la capa donde normalmente se forma la verdadera cercanía entre dos personas. Estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina, entre nosotros, una botella de vino, un trozo de queso y una baguette que había comprado de camino, y de pronto recordé aquellas veladas que parecían eternas en los primeros años de nuestra vida juntos, cuando podíamos quedarnos callados durante horas sin sentir la necesidad de llenar el espacio con palabras. En aquel silencio había ligereza, había confianza, había sencillez. Ahora, cada palabra añadía más distancia, otra barrera entre lo que fuimos y lo que somos. ¿Estás un poco distinta, o hace mucho que no te veía?, dijo, mirándome con atención, y vi en sus ojos que no había reproche ni sospecha, sino algo parecido a la incomprensión de quien ha estado en constante movimiento y de repente se detiene. Tal vez solo cansada, respondí, intentando que mi voz sonara suave, sin defensa, sin dureza, pero sonó un poco ajena incluso para mí, como si la pronunciara otra mujer que está al lado y solo finge seguir viviendo en esta misma piel. Él lo creyó. Asintió, sirvió más vino, contó cómo uno de los conductores perdió los documentos y cómo tuvo que explicarlo en francés a los guardias, aunque apenas sabía algunas frases básicas. Yo reí donde tocaba, asentí, mantuve la conversación, y al mismo tiempo sentía como el espacio entre nosotros se expandía, como el aire se volvía más pesado de lo que debería ser tras un reencuentro esperado. Sus manos tocaban las mías con la misma cotidianeidad que recordaba desde hacía años, pero esos gestos ya no provocaban reacción, no porque no hubiera sentimientos en mí, sino porque algo esencial ya se había desplazado, trasladado a otro plano al que Michele no tenía acceso, aunque no lo supiera. Estaba allí, pero era como si me mirara a través de un cristal, y lo más inquietante era que no sentía deseos de golpear ese cristal desde dentro. Todo en él seguía siendo familiar, su voz, sus hábitos, sus entonaciones, su graciosa costumbre de alisar el bigote antes de empezar a hablar, aunque apenas tuviera bigote, pero eso conocido ya no me reconfortaba, sino que me pesaba, porque por primera vez en mi vida comprendí con claridad: podemos seguir juntos, vivir muchos años más, y sin embargo no tocarnos ni una sola vez de verdad. El lunes por la mañana, cuando volvía a casa después del turno en la clínica, estaba cansada. Me sostenía una concentración mecánica que usaba para no dejar que el dolor de los otros me atravesara por completo. Vi un sobre en la puerta. No tenía remitente, ni sello, ni decoraciones. Estaba colocado con una precisión que hacía pensar que alguien había calculado el lugar exacto donde dejarlo, para que yo lo viera primero. Ya en el sobre había algo de silencio. Ya decía algo. Incluso antes de que lo abriera, entré, me senté en la cocina. Aún quedaba una copa de vino sin recoger desde la noche anterior. Abrí el sobre despacio. Algo en mí no quería llegar a ese momento, como una niña que intuye que al leer algo, todo va a cambiar, aunque todavía no sepa cómo. La carta era breve. No había introducción, ni nombre, ni adornos. Las palabras sonaban más a un recuerdo que a tinta en papel. Decía que no se había ido por miedo, sino porque ya no quería seguir siendo alguien que lastima. No sabía quién había sido para mí, pero afirmaba que yo había sido el punto desde el cual empezó a verse a sí mismo. Daba las gracias, la leí varias veces. Al principio, las frases parecían sencillas, pero con cada lectura se volvían más profundas. No había en ellas exigencias. Tampoco expectativas. No hablaba de volver ni de ser recordado. No dejaba espacio para inventar historias. Era una despedida, pero también algo verdadero, de ese tipo que cuesta encontrar en otras relaciones. Sostuve el papel entre los dedos por un momento. Sentía los pliegues, el trazo del bolígrafo. Era la única prueba de que esas palabras habían existido y me estaban dirigidas. Después me levanté, abrí el cajón de la cocina, tomé un encendedor y salí al balcón. Aún se sentía el olor a lluvia. Encendí la carta por una esquina. No dudé. No miré atrás. No sentí necesidad de arrepentirme, no lo hice por vergüenza. Ni por miedo. No era por ocultar algo. Entendí que esas palabras no estaban hechas para quedarse. No necesitaban ser guardadas ni recordadas. Ya eran parte de mí. No como una historia para contar, sino como un estado. Como algo que marca un
Momento en el que me permití sentir más allá de lo que dictaban mis roles, mis rutinas o lo que se espera. La llama fue lenta. Parecía dudar, pero no se detenía. Cuando solo quedaron cenizas, no sentí tristeza ni alivio. Sentí algo callado. Una forma de sanación que no necesita explicación. Entendí que esa carta no se había perdido. Había pasado a otro plano. Se convirtió en parte de mí, y nadie, ni siquiera yo, podrá volver a la persona que era antes de leerla. A la mañana siguiente salí más temprano. No por prisa, sino porque necesitaba espacio. El ruido de la calle ayudaba a silenciar el pensamiento que no había parado en toda la noche. En el mercado todavía no había mucha gente. Los vendedores organizaban las cajas, trasladaban el pescado. Limpiaban sus herramientas con movimientos que les eran propios. Las mujeres que compraban parecían conocer cada producto sin mirarlo, como si recordaran su sabor. Caminé despacio. No buscaba nada en particular. Observaba cómo todo seguía. Su ritmo habitual. Se pesa, se elige, se habla con frases conocidas. Alguien hacía una broma, otro pedía algo más fresco. Por un momento sentí alivio. Lo que había cambiado en mí parecía quedarse dentro, sin afectar el mundo exterior, pero esa sensación duró poco. Cuando trataba de enfocarme en los detalles, algo se desviaba. No podía evitar pensar en la noche anterior. La carta ya no existía, pero algo en mí seguía ardiendo. No me sentía confundida, ni culpable, ni feliz. Me sentía presente en mí misma. Y eso me inquietaba. Ya no podía fingir que todo seguía igual. Llevaba una bolsa con pan, hierbas y un trozo de queso. Pero lo más importante que llevaba no estaba ahí. Era el peso de una conciencia nueva. No solo me había transformado. Ya no podía volver a ser la persona que era antes de abrirle la puerta a Leo. No se trataba de una crisis ni de un cambio dramático. Tampoco de una traición ni de una liberación. Era una aceptación serena. Estaba viva. No por costumbre ni por inercia, sino de verdad. Con dudas, con dolor, con una mirada distinta. Una que ya no me permitía pasar por delante de mí como si no me viera. Al volver, Michele seguía dormido. Sus cosas estaban en su lugar. La mesa tenía la misma revista de siempre. Su reloj esperaba. Todo parecía igual, pero yo ya entendía que nada lo era. No podía seguir aceptando las rutinas como señales de seguridad, todo dependía de mí. Y aunque no sabía a dónde ir, tampoco podía detenerme. Pasaron los días. Todo volvió a una rutina tranquila. La cafetera funcionaba, la silla cojeaba, los periódicos seguían apilados. Pero algo en el aire había cambiado. No era tristeza ni incomodidad. Era una diferencia sutil. Como si los objetos supieran lo que había pasado. No traté de explicarlo. No busqué una historia cerrada. Pero dentro de mí, algunas piezas empezaron a encontrar su lugar. No porque yo las forzara, sino porque ya no tenían a dónde ir. Descubrí que la cercanía no se mide en palabras ni en gestos. A veces estar cerca es no tener que ocultar nada, ni siquiera el silencio. Leo no fue una interrupción. Fue un espejo. No uno que muestra cómo te ves, sino uno que te hace ver lo que llevas dentro. No vino a cambiar mi vida. Tal vez sin saberlo. Me mostró que yo también tenía verdades que no decía y decisiones que nunca terminé de tomar. Con Michele, el silencio seguía. Pero ya no era funcional ni cómodo. Era otro. Él no preguntó nada. Su forma de volver fue igual a siempre. Con relatos, con regalos que no terminaban de encajar, con una ternura que yo sigo viendo como auténtica, pero que ya siento lejana. Tal vez siempre fue así. Solo que antes no lo veía. Entonces entendí que se puede vivir con alguien durante años y no tocarlo nunca de verdad. No por falta de amor. A veces simplemente no se aprende a buscar esos lugares donde el otro guarda lo que no dice. No me sentí libre ni culpable. Solo más despierta. Como si por fin hubiera dejado de actuar por costumbre. Empecé a mirar lo que realmente necesito. Aunque todavía no tenga todas las respuestas, y si algo entendí, es que el cambio verdadero no siempre se ve en lo que uno hace. A veces se nota en cómo volvés a mirar lo que siempre estuvo ahí. La taza,
la mesa, la voz que repite las mismas frases. Nada cambió. Pero todo es distinto.